Hola a todos, otro domingo más de Políticamente Incorrectos. Seguimos en nuestro segmento de conocer a los candidatos quienes estarán en la papeleta el día 9 de febrero y me acompaña el día de hoy Leonardo Berresueta, el doctor Leonardo Berresueta, quien está como candidato para la Asamblea Nacional por el Azuay. Por favor, doctor Berresueta, ¿podría comentarles a la gente, aunque la mayoría ya le conocen, quién es usted? Bueno, muchas gracias primero, Carmen, por la invitación. Es un gusto estar aquí en Políticamente Incorrecto. Qué bueno que no sea el políticamente correcto que a veces vemos en un canal nacional. No, aquí es otro. La corrección política se queda fuera del set. Es otro. Bueno, muchas gracias. Soy Leonardo Berresueta, tengo 46 años de edad, asambleísta actualmente por la provincia de La Azuay, abogado de profesión, padre de 2 hijos, un apasionado por la política de la buena y tratando de hacer cosas muy importantes y muy interesantes en la Asamblea Nacional en beneficio de los azuayos y azuayas. Y bueno, pues hemos estado en algunos espacios políticos también, en la gobernación de La Azuay 2 ocasiones, ministro de Trabajo también al final del gobierno de Rafael Correa, secretario particular de la presidencia, viceministro de Seguridad, entre otros cargos que hemos tenido. Así que eso soy un poco lo que he hecho en estos 46 años de vida. Genial. Ahora aquí entiendo que la gente ya ha escuchado antes de Leonardo Berresueta, ya no es un candidato nuevo que se presenta ante ustedes, pero esto abre nuevas aristas para conocerle, ¿no? Como por ejemplo, en esta etapa de asambleísta, que es un periodo relativamente corto, llega a 1 año, 2 meses más o menos. Más o menos, sí. ¿Qué es lo que se ha podido hacer hasta ahora, tanto por el Azuay, por la crisis de seguridad nacional, por la crisis energética? ¿Cuáles han sido sus proyectos de ley, sus casos de fiscalización? Sí, bueno, ¿puede comentarnos un poquito? Claro, creo que una de las cosas que hicimos primero cuando ganamos la elección el año pasado fue que los 5 asambleístas que resultamos electos de la provincia, a los pocos días, creo que a las 48 horas de haber sido electos, decidimos sentarnos a conversar. Y encontramos una cosa bastante simpática, que más allá de las diferencias políticas que se puedan tener, había un tema de unidad, que era el Azuay. De ahí que suscribimos incluso un acuerdo para defender los temas viales, para defender los temas de las rentas hacia la provincia, un montón de temas que de alguna manera nos interesan a todos los azuayos. Entonces, lo primero que pudimos hacer es dejar las banderas políticas un momento descansando y comenzar a levantar una sola bandera, que era la del azuayo. Creo que eso fue un punto de partida importante, tanto así que hasta el día de hoy, ya cerca de 1 año de cumplir funciones en el mes de noviembre, seguimos juntos en esta cruzada por trabajar por el Azuay, que hemos planteado, hemos generado una suerte de fiscalización muy profunda y muy difícil además en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El caso de la señora Rosa Argudo, un tema bastante complicado, un tema bastante álgido. Hemos encontrado una cantidad de irregularidades que durante muchísimos años se han dado en el IES y que le pusimos cara al problema y decidimos comenzar a fiscalizar e investigar, al punto de que en este momento el IES como tal prescindió de los servicios de la señora, cosa que no se había dado nunca antes. Y que quizá claro, no de la manera más correcta, ¿no? Porque de sí, alguna forma ella sale con un despido intempestivo. Que creo que no fue la forma, le digo, Carmen. Exacto, no es la forma porque más correcta. A mi criterio debió haber sido por visto bueno. Exacto, porque si no le cuesta al Estado incluso indemnizar a una persona que está investigada en la fiscalía por hechos de corrupción, por enriquecimiento ilícito, por peculado, por tráfico de influencias, una serie de temas que este momento se encuentran en la fiscalía en la ciudad de Quito. Y eso nos ha costado amenazas, nos ha costado un montón de hostigamiento, una serie de situaciones que son incómodas. Nos preocupa personalmente, nos preocupa a nuestras familias. Y yo sí quiero rescatar que la unidad férrea de los 5 asambleístas de la Azuay en este tema ha sido total. Y ahí yo lo quiero certificar, que la unión hace la fuerza, porque recuerdo cuando yo estuve como asesora de la Comisión de Fiscalización y Control Político,
nosotros dentro de la agenda dimos paso a una denuncia que presentó un asambleísta de la SUAY, pero no tuvo eco, no, por más que hubo un par de comparecencias de la Comisión de Fiscalización, no tuvo trascendencia. Entonces ahí sí podemos certificar que en este tipo de casos la unión hace la fuerza. Sí, Carmen, ahí le digo con franqueza, si no hubiese existido la determinación de los 5 asambleístas de mantenernos unidos para poderle hacer frente a este tema, seguramente uno hubiese sido blanco fácil de los ataques, porque nos han atacado y bastante. Sé que incluso tienen toda una estrategia comunicacional en redes y demás para, en esta campaña electoral, hacernos pedazos. Entonces, claro, sin duda, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido un tema importante porque hemos desenmarañado un tema tremendamente complicado en el IES. De allí, particularmente, yo he presentado un proyecto de ley que cada vez se va haciendo más necesario, la ley orgánica del teletrabajo. Cuando fui ministro de Trabajo en el año 2015-2016, hasta el 2017, presenté yo una propuesta al país sobre la creación del teletrabajo, pero se quedó a nivel de acuerdo ministerial, para poder reconocer los derechos que tienen las personas que hacen un trabajo telemático. No me iba a imaginar yo después, en esos años, que después de algunos años venía la pandemia y se hizo tan necesario y tan importante el tema del teletrabajo. Y luego de eso, nunca me imaginé tampoco que podía llegar a la Asamblea y ahora hacer la ley. Entonces, hemos presentado este proyecto del teletrabajo para poder, primero, reconocer el trabajo de las personas que hacen trabajo telemático, darle la garantía a sus derechos, darle estabilidad, darle el derecho a la desconexión, porque no puede estar 24 horas tras un computador, tiene también derecho a la desconexión y al descanso. Reconocer eso como una modalidad de trabajo adecuada y también incentivar a los empleadores para que mientras más contraten personas con teletrabajo, más incentivos tengan por parte del Estado. Reducción de tarifas eléctricas, exoneraciones tributarias, exoneración en impuesto a la renta, que se le pedirá al Ejecutivo que lo haga en el reglamento, porque por ley nosotros no podemos generar ningún tipo de gasto presupuestario o de incremento presupuestario. Entonces, nos ha gustado mucho esta idea, ha acogido bien en los trabajadores, entonces estamos avanzando. ¿En qué etapa está? ¿Está en comisión? ¿Ya pasó primer debate? Ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa, ya pasó la calificación de la Unidad Técnica Legislativa, lo calificó ya el CAL, en este momento ya fue entregada a la Comisión de Trabajo y está en elaboración para primer debate. Está avanzando. Ya. Genial. ¿Dentro de algún caso particular de fiscalización que usted haya impulsado o algún juicio político que esté como... Bueno, en este momento estamos con unos dolores de cabeza fuertes y noches sin dormir, porque claro, soy el interpelante del juicio político a la ministra Mónica Palencia. Conjuntamente con la asambleísta Paola Cabezas estamos de cointerpelantes. Hemos presentado este juicio político tomando en cuenta que no es un tema de revanchismo político ni de un tema de persecución política, sino más bien es el legítimo uso de la atribución constitucional de fiscalizar. Ese es nuestro rol. O sea, para la gente que nos mira y nos escucha, el Estado tiene varias instituciones que tienen cada una un rol, ¿no es cierto? La función judicial administra justicia, el Ejecutivo administra la cosa pública, ejecuta los temas y el legislativo hace las leyes y fiscaliza la gestión de la autoridad. Seguramente nos toca el trabajo más feo, más odioso, más tedioso, que es fiscalizar. Entonces, usted que ha estado en la asamblea y que conoce los temas de fiscalización, sabe que es complejo comenzar a escudriñar, comenzar a revisar y lamentablemente encontrar incluso que no se está cumpliendo lo adecuado. En mi caso pasó eso. Cuando comenzamos a revisar los temas sobre el famoso Plan Fénix. ¿Ya encontraron algo? No encontramos hasta el día de hoy ni el ave, ni la ceniza, ni los papeles, no encontramos nada. Pero no soy la única entonces. Sí, porque de verdad le digo, Carmen, cuando compareció la ministra a la Comisión de Fiscalización, le preguntamos si es que se había tratado el Plan Fénix en el Consejo de Seguridad Pública y el Estado, que es el que tiene que autorizar y aprobar un plan de seguridad. Pues no existió nada. Esperábamos una certificación, algún documento, algo que nos diga que existe el Plan Fénix. Pues simplemente no existe. Entonces, eso nos llevó a generar un juicio político y hoy estamos ya el día
¿Jueves? Sí, Jueves, sí, sí, la jueves, asamblea dio paso con 89 votos, a cuando el favor. gobierno se nos reía en la cara y decía que no íbamos a tener ni 60. Bueno, 89 legisladores dieron paso al juicio político a Mónica Palencia y la próxima semana, el día martes o miércoles de la semana que viene, estaremos en el juicio político en el Pleno de la Asamblea Nacional. Aquí yo un poco hasta para conocer y de paso los amigos que nos escuchan, mucho se habla de las causales del juicio político. Nosotros sabemos que es por incumplimiento de funciones, Ajá. es la causal. Sin embargo, este incumplimiento de funciones, ¿a qué hecho puntual ataca? Porque hay una narrativa que dicen que el incumplimiento de funciones que incurrió la ministra Palencia está enlazado con el haber permitido que se viole la Embajada de México y que eso es todo lo que se está persiguiendo y que ese es el único acto por el cual se le interpone el juicio político por incumplimiento de funciones. No, no es el único. Efectivamente, la causal es incumplimiento de funciones. Ella ha incumplido funciones. Y yo había planteado en mi juicio político 4 aristas y 4 elementos que sustentan ese incumplimiento de funciones. El primero, efectivamente, que es la incursión de la policía a la Embajada de México. Es decir, no puede ser violada una embajada desde ningún punto de vista. No hay ninguna justificación, por más que esté el delincuente más avesado adentro. Porque el país asilante, el país que dueño de la embajada, es el que finalmente tendrá que ver si es que le da asilo político o no. En este caso le dio. Ese fue un tema. Ya. El otro tema es el famoso Plan Fénix. Nosotros logramos demostrar en la sustanciación en el juicio político ahora de que el Plan Fénix no existe, que no hay tal Plan Fénix, que no ha sido tratado en ningún organismo del Estado. Tercero, las cifras de inseguridad. La seguridad en este país no puede ser manejada a la ligera. Le voy a poner un ejemplo. La ministra presenta un informe que desde el 1 de enero al 31 de julio de este año, el Ministerio del Interior tiene en sus registros 3.600 homicidios o muertes violentas. Ya. Yo le pido la información para sustanciar y para fundamentar mi pedido de juicio político. Le pido información a la ministra, me lo niega. Y en la comisión me dijo, ¿sabe qué me dijo? ¿Cómo le voy a dar a usted herramientas para que esté en contra de mi propio juicio político? Entonces no me dio la información, me negó la información. Como no me dio el Ministerio del Interior, pedí información a la Fiscalía. Y la fiscal sí me contestó. Y en el mismo periodo, entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, la Fiscalía resulta que tiene 4.500 denuncias de asesinatos. El 40% más de lo que ellos... Pero, digamos, es una reportan. diferencia de 1.000 casos que o miente la Fiscalía o miente el Ministerio del Interior. Yo creo que ninguno de los dos miente, pero le mienten a la ministra, porque la policía no está teniendo una data adecuada. Hay un subregistro enorme en la Policía Nacional. Y le dan esa información a la ministra para que tome decisiones sobre la base de esas cifras en política pública. Por eso la ministra sale todo el tiempo y dice, hay una reducción del 17% de los homicidios. Pero la reducción es en base a esa cifra que es distinta a la que tiene la Fiscalía. Entonces, está equivocada. O le están mintiendo y ella a su vez nos está mintiendo a nosotros. Entonces, el tercer tema era precisamente el tema de las cifras. Y el cuarto tema es la no recaptura de los peligrosos delincuentes. Son 200 días, más de 200 días, que se escapó Fito. Así es. Y hasta el momento no logran recapturarlo. Salió el comandante de la policía ahora a decir que el 45% de avance. Yo me pregunto, 45%, ¿qué será el brazo, la pierna, la nariz? O sea, ¿qué habrán descubierto? No se puede manejar de esa manera la comunicación oficial sobre un tema tan delicado como la seguridad. O se lo recaptura o no se lo recaptura. Cuidado y vísperas de las elecciones aparezca el señor Fito. ¿Ya? Cuidado. ¿No será que ya lo tienen ubicado y no lo quieren coger? No sé, son elucubraciones. Pero esos son los fundamentos de mi juicio político, porque el país sigue teniendo todos los días de sangres. Aquí en Cuenca, a un señor hace días, en la puerta de la escuela de su hija, le meten 10 tiros. 10 tiros. Ah, el señor tenía antecedentes penales. Pero porque tiene antecedentes penales no puede haber una bala cruzada que pueda matar a otro niño, a una madre de familia. La violencia es el problema. La cuenca Molleturo-Naranjal en el kilómetro 90. Un blindado del Banco Central. Lo que decimos aquí, ¿no? Si al blindado que tiene toda la seguridad estatal le pasa eso, ¿qué nos espera a nosotros simples mortales? Por supuesto. Entonces creo que lo que está fallando es la ausencia de un plan, la toma de decisiones sobre la base de data equivocada,
y la inexperiencia, incompetencia e improvisación del Frente de Seguridad del gobierno del presidente Noboa para manejar un problema que es gravísimo en el país y que nos desangra todos los días. Todos los días. De acuerdo, tenemos una fiscalización local conjunta con los 5 asambleístas de la SUAY, que ahora serán 6 en las siguientes elecciones. Tenemos un proyecto de ley y tenemos un juicio político en el cual está como interpelante. En el primer tema que tocamos, que es la fiscalización de temas inherentes a la SUAY que se está realizando en conjunto, ¿por qué no tuvo el mismo alcance el tema de SELEC, por ejemplo? Sacaron a SELEC de Cuenca, pero no se vio ahí a los 5 asambleístas en unidad de acto luchando contra esos derechos que de alguna forma nos afectan a los cuencanos y suayos. Esa es una muy buena pregunta, Carmen, porque hay que entender también las dinámicas en la política. Y yo fui muy claro en una reunión que tuvimos con los asambleístas de Azuayos en decir que evidentemente habrán posiciones que son a favor del gobierno. 2 colegas son de la bancada oficialista. Claro. Entonces, ellos no iban a estar nunca de acuerdo en que podamos exigirle al gobierno que se mantenga la SELEC en Azuay. Por eso lo presentamos con Sofía Sánchez, con Mabel Méndez y yo. Suscribimos el manifiesto que se elaboró conjuntamente con la prefectura de la Azuay, con la alcaldía, con otras alcaldías, con GATS locales, con las cámaras de la producción, exigiendo precisamente de que no se lleven la SELEC. Pero claro, estamos ya sobre la base de hechos consumados. Ya se llevaron. Pero la protesta fue firme, la protesta fue, digamos, altiva, y vamos a seguir estableciendo el tema. Eso no se ha acabado. ¿Qué es lo que nos ha planteado el alcalde de Cuenca y el prefecto de la Azuay? Y nosotros hemos sido respetuosos del liderazgo local que ellos han planteado. ¿Qué nos han dicho? Demos un tiempo prudencial hasta que el gobierno pueda o rever el tema, tomar una decisión sobre este particular. Bueno, estamos esperando que se rectifique este tema, pero si no se llega a rectificar, ya nos tendrán en otra actitud de protesta. Entonces ahora, ahí es clarísimo el tema. Esto del movimiento de la SELEC, Jaquito, realmente tiene muchas cosas por detrás, ¿no? Por ejemplo, el gerente de SELEC nunca estuvo acá en Cuenca, siempre estuvo operando desde Quito. Y esto lo digo también porque cuando estuvimos en la comisión de fiscalización, todas las reuniones que se mantuvieron o las comparecencias, él tenía que movilizarse desde allá mismo. Entonces, ¿qué tipo de matriz es la que existía acá en Cuenca? ¿Qué es lo que realmente nos están quitando? ¿Y cómo está funcionando? De lo que yo tengo conocimiento de lo que pasaba dentro de SELEC, es que supuestamente esta era la matriz, ¿no? Pero cuando se necesitaba alguna decisión, ya sea económica, administrativa, solamente encarecía los costos para que vayan a Quito, tengan las reuniones y vengan acá con la disposición. Entonces, yo pienso que el reclamo, o sea, como ciudadana, como cuencana, le digo que el reclamo debe ir hacia más allá de devuélvenos lo que nos estás quitando, sino pon realmente las cosas en orden y descentraliza el tema energético acá a Cuenca. Sí, totalmente. Entonces, de acuerdo. Quizá no, o sea, nos quitó algo, pero pelear por todo. Totalmente de acuerdo. Porque cuando nace la idea de tener la gerencia general de SELEC en Azuay, se da con el objetivo de que sean los ciudadanos de la región los que administremos esa zona estratégica del Estado, porque la capital energética del país está aquí. Así es, el 40% de la energía se genera sale de aquí. Desde acá. Exactamente. Sí. Entonces, cuando nació esa decisión en el gobierno de Correa, es que esté con todos los juguetes, con todas las atribuciones, autonomía administrativa, financiera, todos los funcionarios trabajando en Cuenca, trabajando desde Cuenca y administrando la SELEC. El problema está en que luego, en el gobierno de Moreno y en el gobierno de Lasso, comienzan a desarmarle de a poquito, ¿no? Y le comienzan a quitar esta dirección y la mandan a Quito, esta sugerencia y la mandan a Quito, ya no tenían la atribución financiera total y comienzan a desarmar. Claro, lo que esperamos nosotros los cuencanos y cuencanas, los azuayos, las personas del austro ecuatoriano, que es el afectado, así es. Esperamos de que la decisión del Ejecutivo sea volver otra vez a tener toda la estructura administrativa, financiera, burocrática, con todas las atribuciones en Cuenca. Así como le ha pasado a la provincia de Los Ríos con Ban Ecuador. Cuando Ban Ecuador, la gerencia general de Ban Ecuador debía estar en Los Ríos. Cuando el Ministerio de Agricultura debía estar en alguna provincia
de desarrollo agrícola en el país también, ¿no es cierto? Como Petroecuador debería estar en la Amazonía. Exactamente. Esa era la idea de la desconcentración y la descentralización. Lamentablemente, este gobierno tiene un concepto centralista de los temas. O sea, acarrea todo alrededor de la ciudad de Quito. Entonces dicen que Dios está en todas partes, pero despacha en Quito. Ese es el concepto del centralismo. Y por lo tanto, lo que ha hecho en este caso el presidente de la República es precisamente llevar y centralizar todo en la ciudad de Quito, porque, claro, estamos en una emergencia energética, tienen que hacer contratación de las barcazas, de la contratación de las termoeléctricas, del tema de la importación de combustible para las termoeléctricas, y quieren hacerlo todo desde Quito. Espero que sea en función de democratizar esos contratos y no darlos a dedos a los amigos. Es un tema que es complejo. Pero nosotros como cuencanos y cuencanas, azuayos, todos los ciudadanos del austro ecuatoriano estamos muy dolidos por la decisión del presidente de llevarse definitivamente, ya lo poco que quedaba se llevó acá. Así es. Y dejarnos en absolutamente nada. Así es. Y para cerrar con este tema, pienso que Cuenca tiene otro dolor y es el irrespeto a la consulta popular en donde se le dijo no a la minería metálica en los páramos. Y tampoco he escuchado al resto de asambleístas, o no he visto, mejor dicho, una sola acción de los 5, a pesar de que todos somos cuencanos, todos somos azuayos, ni el gobernador, que si bien ahora representa al Ejecutivo, mañana cuando ya no esté este Ejecutivo seguirá siendo azuayo, no han podido unirse para hacer respetar una decisión, la voluntad del pueblo, y se continúa con que hay un vacío legal, que la consulta informada, y cada vez están más cerca de venir a explotar a lo que le dijimos. No. ¿Qué opina usted de eso? Porque me parece que a usted sí le escuché un pronunciamiento en contra. Yo estoy absolutamente claro en el tema. Yo no soy partidario de la minería a gran escala, ni partidario de la minería en el Cajas, ni en las fuentes hídricas. No soy partidario. Aquí hay un pronunciamiento del 80% de la población de Cuenca que dijo no a la minería en fuentes de agua, no a la minería en zonas de recarga hídrica, y eso hay que respetar y hacer cumplir. De hecho, la Comisión de Biodiversidad se reunió esta semana en la Asamblea Nacional. Ahí está nuestra colega Sofía Sánchez, y yo no tengo por qué no mencionarla. Cuando un legislador que es adversario, incluso político, hace un buen trabajo, ¿por qué no mencionarla? La colega Sofía Sánchez está con la fiscalización del tema del SICSIC, por ejemplo, y de la contaminación, también en fuentes de agua. Ilegal. Nos ha invitado a participar, estamos por acudir. Yo he estado con el tema del juicio político, no he estado, soy sincero, pero nos ha invitado a participar en los temas de la Comisión de Biodiversidad para justamente la revisión de estos temas de contaminación ambiental por minería a gran escala o por minería informal. Nosotros les estamos dando todo el apoyo a la Comisión de Biodiversidad, por un lado. Y por otro lado, yo sí creo que es importante de que el Estado ecuatoriano entienda y comprenda de que los cuencanos no queremos minería, que los cuencanos no queremos que nos toquen las fuentes de agua. Y eso nos vamos a parar firmes y no vamos a permitir, por más que se vayan a poner de cabeza, ¿no? Incluso gente hasta de mi propia corriente política, que podría estar de acuerdo, y yo no estoy de acuerdo, yo no tengo por qué no decirlo, yo no estoy de acuerdo, y lo voy a decir siempre, no estoy de acuerdo con esa posición de seguir insistiendo en la explotación minera. ¿Quién debe liderar esta lucha de todos los representantes que hemos elegido en la papeleta, alcalde, prefecto, concejales, asambleístas? ¿Quién cree usted que debe liderar esta lucha? Porque yo le aseguro que si uno de estos líderes convoca al pueblo, el pueblo se va a levantar y le va a respaldar, porque ya lo hizo una vez en las urnas. Mire, yo le digo con franqueza, Carmen, ¿cómo enfrentar esa lucha? En este tema de la minería, en el tema de la inseguridad, en el tema de la SELEC, en el tema de la vialidad y tantos otros temas, hemos sido los azuayos y azuayas muy pacientes. Muy pacientes. Hay iniciativas muy interesantes y muy importantes y que son dignas de felicitar, como el tema de la Asamblea Ciudadana por la Vialidad, por ejemplo, que lo lidera María Cristina García, expresidenta de la Cámara de la Construcción. Hay iniciativas importantísimas como la de la Cámara de Industrias de Cuenca para que se pueda generar una nueva arteria vial por Cañar, una nueva ruta y una nueva trazado de una nueva vía a Guayaquil. Hay la iniciativa muy importante en la prefectura de la Azuay
para poder hacerse cargo de la cuenca Molleturo. Naranjal solamente está esperando que le den la delegación y se hace cargo conjuntamente con el municipio. Pero ¿qué hace el gobierno a todos estos temas? Se tapa los oídos. Se tapa los ojos o mira para otro lado. Entonces, si es que nosotros hemos sido muy pacientes, yo también se lo he dicho con todo el inmenso cariño del mundo al prefecto y al alcalde de la ciudad, a los dos. Estamos prestos y atentos a una convocatoria que nos hagan las autoridades locales. Porque nosotros somos legisladores, nos dedicamos a hacer leyes y a fiscalizar. Y cualquier movimiento que hagamos seguramente terminará siendo político. Entonces, para no politizar ese tema, sino darle la naturaleza ciudadana que se necesita a este tema, más allá de las banderas políticas, una convocatoria del alcalde, una convocatoria del prefecto a una gran asamblea provincial a tratar estos temas, con la presencia de los legisladores, con la presencia de las cámaras, de las organizaciones sociales, de los GATS, de una serie de activistas también, ¿no? Que por una serie de cuenta, organizaciones de activistas y demás puedan estar presentes y tomar una decisión definitiva sobre las acciones que podemos emprender para exigirle al gobierno respuestas, respeto para el Azuay, los recursos para la vialidad, el respeto al tema minero, para que no se puedan seguir entregando más licencias mineras en ningún lado y que se revoquen algunas y que de una vez se ponga fin a ese tema en Quimsacoche, en Río Blanco, que se ponga fin. También el tema de la seguridad, que es importante. Declaran la emergencia, solo como dato, declaran la emergencia en seguridad y a Ponce Enríquez nos mandan 80 policías, mientras que a Manta mandan 4,000 policías. Entonces, así nomás nos tratan a los azuayos, ¿no? Así nomás nos trata el gobierno a los azuayos. Vialidad, minería, seguridad, el tema energético. O sea, cortan la luz a Azuay, acuérdense en el principio de los apagones. Nosotros fuimos los grandes sacrificados. Sí. Quito, Guayaquil y le tocaron. Después de tanto reclamar, ahora sí a todos. Entonces, son esas cosas en las que ya estamos cansados y nos estamos cansando los azuayos de que nos sigan tratando como la última rueda del coche. Y creo que es hora ya de que las autoridades locales nos convoquen y ahí estaremos listos para poder levantar nuestra voz. De acuerdo. En esta intervención nos decía algo muy importante, quizás los de mi línea política no estén de acuerdo. Quisiera conocer y que les cuente un poco a la gente con quién está a su alrededor en esta ocasión, Leonardo. Porque entiendo que has sido RC5 desde que yo recuerdo, pero hoy hay una alianza a nivel nacional entre 1 y 5. Perdón que ya saben que no soy buena para los nombres. Entre 5 y 33. 5 y 33. Entre la Revolución Ciudadana y Reto. El movimiento Reto, lista 33. Sí. Ya. A ver, Leo está por la... Yo soy candidato a la reelección en Azuay por Reto, lista 33. Lista 33. Así es. Nosotros hemos estado durante los últimos años... A ver, hagamos un poco de historia. Cuando arrancamos el gobierno de Rafael Correa, todos nos cobijamos bajo una sola bandera que fue Alianza País. Ya. El movimiento Alianza País, listas 35. ¿No se acuerda usted? La 35, todo el mundo era la 35. Verde 35. Terminamos el gobierno de Rafael Correa y se da esta ruptura entre el presidente Correa y el presidente Moreno. Así es. La mitad se queda con el uno, la mitad se queda con el otro. Se rompe el tema. Y claro, muchos se quedaron en Alianza País, otros decidimos separarnos. Porque, claro, estar en medio de esa vorágine y esa pelea no creo que le convenía a nadie. Entonces, muchos nos separamos. Yo me desafilié de Alianza País. Cuando me desafilio de Alianza País quedo de independiente, pero con un grupo de gente, de exministros, de exgobernadores, de exfuncionarios del gobierno de Correa, decidimos organizarnos a través de un colectivo que pueda analizar la problemática política del país. Era eminentemente académico, un espacio de reflexión política. Pero luego se fue convirtiendo este espacio en un espacio más político. Este espacio se llama Surgente, que es nuestro movimiento, nuestro colectivo al que yo me pertenezco, que lo hemos formado desde el año 2019, 2020 aproximadamente. Hemos venido caminando, participamos en las elecciones del 2021 en una alianza con UNES, recuerda usted, Unión por la Esperanza, donde habían varios colectivos y uno de ellos era Surgente. Y yo soy el director nacional, era parte de esa mesa. Nuestro candidato incluso a la vicepresidencia con Andrés Arauz era Carlos Rabascal. Nosotros como Surgente lo planteamos porque él formó parte de nuestro colectivo,
hoy también está en otra tienda política, respetamos su decisión. En ese caminar, en el 2023, volvemos nuevamente a hacer alianza para la prefectura de la SUAY y le damos el apoyo al prefecto Juan Cristóbal Lloret. Gana la elección. Vienen las elecciones anticipadas, le damos el respaldo a Luisa González, no ganamos la elección y generamos una suerte de alianza para que Surgente tenga un espacio en la lista de asambleístas provinciales ocupado por quien le habla. Ya. Ahí llegamos a este punto, planteamos ya una alianza mucho más amplia para poder estar en algunas otras provincias y demás. La Revolución Ciudadana no nos respondió muy pronto, digamos. Entiendo yo que ellos decidieron ir con sus cuadros más históricos o gente que no había tenido la oportunidad de ser candidato y priorizó aquello. Nosotros veníamos ya también conversando en este frente de unidad de las izquierdas. Recuerda usted que hubo una mesa en Quito. Sí. Nosotros participamos, pero como no éramos un partido político reconocido, que dicho sea de paso, nosotros tenemos ya 100,000 firmas aprobadas en el CNE para hacer un movimiento nacional. Nos faltan 90,000 y tenemos un año todavía para hacerlo. No tenemos personería jurídica como Surgente. Y lo que hicimos fue entrar en este diálogo con las organizaciones políticas. Allí tenemos la apertura de la conversación con el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, con Raúl Chávez, presidente nacional de Reto, y comenzamos a caminar en aras de esa unidad en la mesa de unidad. Pues nos acercamos, nos proponen que podamos hacer una alianza, aceptamos la propuesta, Surgente hace una alianza con Reto y planteamos desde hace algún tiempo atrás la posibilidad de tener listas de candidatos asambleístas en Azuay y en otras provincias del país. Hemos llegado a ese acuerdo, tenemos algunos compañeros y compañeras que están de candidatos en algunas provincias del país. En el caso de Azuay estoy yo encabezando la lista, pero también en base a esa misma ánimo de generar unidad, establecimos una alianza nacional con la Revolución Ciudadana. Yo soy parte del buró político de Reto a nivel nacional en este momento. El presidente nacional es Raúl Chávez, yo estoy en el buró político nacional, y lo que hicimos fue sellar una alianza con la Revolución Ciudadana en cuanto a presidente de la República y asambleístas nacionales. Ya. En algunas provincias vamos también en alianzas, Revolución Ciudadana Reto 533, pero en el caso de la SUAY decidimos ir separados. Así que en el caso de la provincia de la SUAY, cuando no puedo decir esto porque seguramente me van a sancionar, pero cuando vayan a la papeleta van a encontrar el número 33 y a Leonardo Berrosueta encabezando la lista. De acuerdo. Y para que quede claro a los amigos que nos están escuchando, su candidato presidencial, o en este caso a quienes ustedes están respaldando, es a Luisa González. Tenemos una alianza nacional, así es. Ya, clarísimo ese tema de ahí. Creo que hemos llegado a algo muy importante, ¿no? ¿Por qué la reelección? ¿Qué faltó? Primero, el tiempo es muy corto. Es decir, legislar y fiscalizar en 1 año y medio es extremadamente corto. El otro día en una entrevista me decían, ¿y por qué ha presentado solamente un proyecto de ley? Porque aquí no se trata de presentar 5, 6, 10 proyectos de ley por cumplir y decir, yo soy el asambleísta que más proyectos de ley ha presentado. Con que presentes uno y bueno es suficiente. Yo tengo 2 más que voy a presentar próximamente. Uno sobre la reforma a la ley de dirigencia sindical, sobre algunos temas de rendición de cuentas de las dirigencias sindicales del Ministerio de Trabajo, para que quede claro y no haya duda, a raíz de la señora Argudo. Exactamente. Y la segunda es un tema de violencia vicaria que estoy trabajando también para evitar precisamente de que los patriarcados sigan haciendo de las suyas y chantajeando psicológicamente a las madres y a los niños en función de una violencia psicológica. Estamos trabajando en esa ley. Esas dos leyes más voy a presentar y terminaré mi periodo en mayo. Pero, ¿por qué seguir en el tema? Primero porque creo que, y lo voy a ser muy sincero, porque creo que la asamblea es un espacio en el que me puedo desarrollar muy bien. Soy abogado, conozco de legislación, sé cómo se maneja el procedimiento parlamentario, sé cómo generar un proyecto de ley, sé cómo aportar en la construcción de una ley, sé cómo fiscalizar adecuadamente sin caer en el show, sin caer en una bronca permanente, pero sí con una fiscalización seria. Y creo que lo he demostrado con el tema del juicio político a la ministra Palencia. De mí no verán nunca un espectáculo de show, ni nada por el estilo, sino un tema absolutamente fundamentado. Y además porque creo que hace falta todavía seguir defendiendo causas
la causa de la minería, la causa de la vialidad, la causa de la seguridad, la causa de la descentralización que existe en el país y que tanta falta le hace a la provincia de la Azuay. Creo que hemos hecho un trabajo importante, evidentemente no puede ser 10 sobre 10, seguramente la ciudadanía será la que juzgue, pero creo que estamos capacitados para poder seguirle sirviendo a la Azuay. Y por eso yo me atrevo a volverme a presentar en las elecciones, a pedir nuevamente la confianza de la gente sobre la base del trabajo que hemos realizado y que queremos seguir realizando. Esa es la principal motivación, seguir defendiendo las causas de la Azuay, y creo que puedo ser útil desde mi expertise para seguir fortaleciendo y generando una buena asamblea y siendo un buen representante de los azuayos y azuayas. Me queda claro, porque tenía la duda de por qué no pensar en algún tema local, ¿no? Porque siempre que se habla de asambleístas dice, oye, lánzate de presidente del barrio, pero no vayas de asambleísta, porque es la institución pública que tiene el menor porcentaje de aceptación de los ecuatorianos. ¿Cómo lo ha sentido eso usted? ¿Hay rechazo de la gente? ¿Cómo lo siente el estar dentro de hay de todo, de ¿no? esa institución Yo creo pública? que cuando existe un problema en la asamblea pagamos los 137. Es decir, alguien se paró frente al micrófono en el pleno de la asamblea y dio alguna palabra de más o equivocada. Dijo, si roben bien. Y si roben bien, o sea, cosas como esas, ¿no? Pagamos absolutamente todos. Pero creo que justamente el reto es ese, ¿no? De destacarse en medio de una asamblea en donde la mayoría de la gente seguramente va con buenas intenciones, pero que hay uno que otro que a lo mejor termina arruinando el cuadro, ¿no? Pero se siente cuando voy hacia las redes sociales, la bronca es contra el sistema. Pero cuando ya son temas mucho más puntuales sobre una persona que es parte del sistema, la gente sí discierne y sí reconoce el trabajo que realizamos. Digamos, yo tuve acceso a unas encuestas en esta semana anterior y realmente me quedé sorprendido y agradecido, no puedo ser de otra manera, con la gente de Cuenca, porque, claro, primero nos conocen más, hay de los que no nos quieren, por supuesto, hay de los que nos quieren, que por ventaja son más. Y cuando esas personas se inclinan hacia un tema de votación, pues evidentemente no podemos dejar de decir muchas gracias por la confianza. Entonces, sí hay rechazo, por supuesto, para la asamblea, para el trabajo de los legisladores, no es un trabajo muy sencillo, pero también hay un reconocimiento cuando la gente siente cuando le dices la verdad, la gente siente cuando le estás hablando con franqueza. Y el tema, por ejemplo, de lo del IES, a nosotros nos ha hecho conocer un montón de gente, conocer la realidad interna de que vive el IES, no solo de Cuenca, lo que pasa en el HCAM en Quito, lo que pasa en Loja, lo que pasa en Ambato, y los temas que vamos jalando, porque vamos encontrando otros hilos más. Esto recién comienza, esto yo creo que es la punta del iceberg apenas. Esta fiscalización del IES va a ir muy, 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 muy lejos. No va a terminar allí. Esperemos que sí sea, ¿no? Y que se pueda en realidad descubrir la base de esta organización que se vuelve criminal hasta cierto punto al usufructuar de esa manera de los dineros de la economía, de los afiliados, de los jubilados y de todos quienes aportamos al seguro social. Antes de despedirnos, a mí me gustaría tocar un tema muy importante: crisis energética. Y más aún porque no solamente tenemos a un candidato, sino tenemos a un asambleísta. ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional por el tema de la crisis energética? Y como bien me recordaba, el periodo de Leonardo se acaba en mayo. En mayo, sí. Sí, entonces los apagones, según CELEC, van a durar hasta abril. Entonces, ¿quiénes van a tener como que apagar este primer incendio? Son los que están ahorita en la Asamblea. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo están aportando? ¿Qué han hecho? ¿Qué piensan hacer con respecto a ese tema? En enero de este año, a inicios de este año, se estableció la ley No Más Apagones, que el propio presidente le puso el nombre. Lindo nombre, sí. Pues nosotros viabilizamos la ley planteada por el presidente, y no solamente esa, sino 4 leyes más. En total hemos dado 5 leyes planteadas por el presidente. O sea, el presidente no se puede quejar de que no le hemos dado las leyes que ha querido. No hay gobernabilidad. Ahí está. Hemos dado gobernabilidad. El problema es que el presidente recibe la ley, se asusta y no sabe qué hacer. Dice, ¿ahora qué hago con esta ley? ¿Cómo la aplico? ¿Cómo la ejecuto? Ese es el verdadero problema que pasa en el país de este rato, por la incapacidad del gobierno actual.
En esa ley se establecían incentivos para la generación privada de generación hidroeléctrica y generación eléctrica de todo tipo. Se puso un techo de 10 megavatios porque así vino la propuesta planteada por el Ejecutivo. El presidente de la República dice que nosotros le hemos puesto ese techo, lo cual no es cierto, ahí están las actas, podemos revisar. Pero en el hipotético no consentido que así haya sido, ¿por qué el presidente no vetó la ley? Claro. Si regresaba donde él, tenía la posibilidad de vetarla y no solamente romper el techo de los 10 megavatios, pasar a lo que ahora está proponiendo, que son 100 megavatios. Entonces, nosotros ya le dimos la ley, pero lamentablemente no la ha podido ejecutar. Ahora nos vuelve a mandar otro proyecto de ley en donde rompe el techo de los 10 megavatios de generación privada para que los privados puedan tener sus propios proyectos hidroeléctricos, fotovoltaicos, eólicos, solares, etcétera. Y nos pone a 100 megavatios. Entonces, nosotros vamos a darle viabilidad a ese tema. Por supuesto, no podemos negarnos a aquello. Hay que darle nuevamente la herramienta. La preocupación que tenemos en la Asamblea es que si otra vez va a pasar con la ley no más apagones. Le damos la ley al presidente y el presidente no sabe qué hacer. Porque además, ojo, los proyectos hidroeléctricos, los proyectos fotovoltaicos, solares, termoeléctricos privados que se vayan a hacer a raíz de la ley que aprobemos, no van a ser de la noche a la mañana, pues. Se van a demorar 2, 3 años hasta ejecutarse, hasta comenzar a funcionar. Por lo tanto, lo que hay que establecer además es en esta ley aprovechar, por ejemplo, para quitar el subsidio de la electricidad a las grandes mineras. Dar incentivo a la pequeña industria, a la mediana industria, a la gran industria. Darles incentivos. Yo soy tan drástica que no quitaría el subsidio de electricidad. Yo les quitaría la electricidad. Si quieren explotar aquí, que busquen de dónde sacan electricidad, ¿no? Cosas como esas, si el pequeño empresario tiene que buscar su fuente y apostar con 10, con 100 megavatios, entonces ellos, ¿qué corona tienen? Es más o menos así, ¿no? Entonces, queremos aprovechar para que esta ley pueda tener estos aspectos. El día domingo, este domingo a las 9 de la mañana, vamos a tratar la ley en primer debate y el segundo debate seguramente será en una semana más. No queremos pasarnos del 28 de octubre, que es la fecha límite que tenemos para aprobar la ley en los 30 días que da la Constitución para el proyecto económico urgente, si no pasaría por el Ministerio de la Ley. Por lo tanto, estamos haciendo un trabajo importante en la comisión y le vamos a dar paso. Ese va a ser nuestro trabajo, ese es nuestro rol. Pero también nuestro rol es fiscalizar lo que está haciendo el Ministerio de Energía, cómo se adquirió esa barcaza, cómo vino la barcaza turca hacia aguas ecuatorianas, vino por voluntad propia, quién lo trajo, cómo se pagó el contrato, quién firmó el contrato, bajo qué condiciones. En este momento hay una serie de contrataciones que se están dando en materia de generación termoeléctrica sobre todo, y que también son motivo de revisión por parte de los legisladores, así como el tema de la importación de combustibles para que funcionen esas termoeléctricas. Estamos en ese proceso, seguramente tendremos novedades en los próximos días. En cuanto a la generación de energía por parte del sector privado, ¿no? Mucho se dice que Colombia, Perú, que enfrentan el mismo estiaje, la razón por la cual ellos no tienen los apagones, al menos no se escucha en la magnitud que nosotros tenemos a nivel nacional, 10, 12 horas, la mitad del día sin luz, es porque ellos han permitido ya con anterioridad, han dado paso al tema de la generación privada, ¿no? A veces la gente oye privada y dice, no, me van a privatizar la luz. No se trata de eso. Se trata de que el sector privado pueda aportar al sistema interconectado de electricidad para que la luz que ellos generan nos beneficie a todos. Obviamente, primero se beneficia el empresario, utiliza y todo lo que le queda, ese remanente la manda a la ley y nos beneficiamos todos. Es como en vez de contratar a la barcaza, se queda el dinero acá con la gente que hizo su inversión y que está produciendo y que está aportando además al país, y que las tarifas estarían obviamente reguladas por el gobierno nacional. Actualmente la Constitución prevé que se dé a través de concesiones este tipo de temas, pero las quejas de la gente que ha estado ahí es que es tan extenso el trámite de obtener una concesión para tener un proyecto hidroeléctrico que no ha sido viable.
Y la otra opción es a través de asociación en una empresa de economía mixta con el Estado, pero siempre y cuando el Estado tenga el mayor porcentaje de acciones, y esto haría que el Estado mueva los hilos. ¿Y quién quiere a estas alturas asociarse con el gobierno para tener una empresa? Un empresario en su sano juicio va a decir no, por ahí no es. Entonces, dentro de esto, ¿ustedes no han pensado en la Asamblea Nacional quizás destrabar este proceso que ya está previsto en la Constitución? Sí, dentro de la ley está poder simplificar también algunos trámites que se puedan dar mucho más rápidos, menos trabas, menos burocracia, menos tramitología. Así es. Se está estableciendo en la ley y se está trabajando en eso también. Pero también se le está poniendo la posibilidad de que en los proyectos privados el Estado también aporte, el Estado también entre, porque si no hay el músculo del Estado en ese tema, sin quitarle, por supuesto, la potestad estatal, de acuerdo al 315 de la Constitución, sectores estratégicos son exactamente, no podemos dejar que todo sea privado, pero sí necesariamente hay que involucrarle al Estado para que exista una alianza público-privada bastante fuerte, porque el privado como tal, un proyecto fuerte, muy complicado que lo pueda financiar. Pero, digamos, más allá de eso, creo que la causa de que estemos en la situación actualmente, a donde hemos llegado, precisamente pasa por el no mantenimiento al sector termoeléctrico del país. Como dato importante, el 60% de la generación de energía eléctrica en el país la dan la generación hidroeléctrica. Y el 40% lo da las termoeléctricas, los fotovoltaicos, los solares, etc. El 40%. Es una relación 60-40. Por eso no es que siempre solamente vamos a depender del agua, como decía el presidente Noboa, ¿no? Es que hemos dependido solo del agua, entonces como toda la energía que tenemos en el país es solo agua, estamos fregados porque no llueve. No es así. El 40% es termoeléctrico. El problema pasa porque desde el año 2018 tenía que haberse realizado una serie de mantenimientos a las termoeléctricas en el país y lamentablemente no se hizo. El Plan Nacional de Electrificación, que fue aprobado en el año 2015, que era hasta el año 2030, tenía todas unas etapas de construcción de hidroeléctricas como Santiago, como Cardenillo. Es más, para el 2026 Cardenillo ya debía haber estado terminado, construido. Exactamente. O sea, era el proyecto Cardenillo que daba más o menos unos 560 megavatios más o menos, megavatios, sí. Y el proyecto Santiago que le daba más o menos unos 1.200 megavatios. Sí, que con es eso decir, tendríamos con eso estábamos tranquilos, pero faltante de hoy. ¿qué es lo que pasó? Todos los estudios estaban listos en el año 2016 y lamentablemente estaban debajo en el último cajón del escritorio del Ministerio de Electricidad, que además fue terminado. Se cerró el Ministerio de Electricidad, le bajaron a Lanford, no existe Ministerio de Electricidad. Hay un viceministerio ahorita de Electricidad, que no es lo mismo que tener ministerio. La generación de política pública exclusivamente para un Ministerio de Electricidad, pero también lo cerraron. Entonces, esta idea de reducir el Estado a la mínima expresión nos termina pasando factura años después con lo que estamos viviendo en este momento en el tema energético. El Estado a la mínima expresión pasa factura y estamos viviendo lo que estamos viviendo con el tema de la seguridad. Eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, el Servicio de Inteligencia, el ECU 911 dejó de ser lo que era. Entonces, lamentablemente, quien se meta de presidente ahora va a tener que darnos respuestas en el corto plazo. Así como le exigimos al presidente Noboa cuando fue candidato. Él dijo que en 9 meses solucionaba el tema hidroeléctrico, el tema energético en el país. Bueno, parece que no pudo. Parece que no pudo y se está quedando de año. Entonces, sí hay que tener mucho más cuidado en quién elegimos en las próximas elecciones. Completamente. Justo esa es la reflexión con la cual yo quiero terminar. A todos los amigos que nos están viendo, este espacio es creado para que usted pueda conocer al candidato. Usted dice, no, pero a mí qué me importa, quién será, qué irán a hacer, los asambleístas no hacen nada. Pues no, los asambleístas son los que a la corta o a la larga fijan las reglas del juego de nuestra vida. ¿Sí? Son ellos los que pueden legislar, hacer las leyes, eliminar las leyes, modificar las leyes, los que pueden fiscalizar, los que pueden decir, hey, un ratito, aquí en el Ministerio de Energía se están robando tantos millones de dólares, vamos a recuperar, porque ese dinero que se están robando, esos millones de dólares, es la suma del impuesto de todos quienes conformamos este país. Entonces, usted tiene la decisión el 9 de febrero,
Es usted el encargado de conocer a los candidatos que quieren dejarse conocer, a los que quieren exponer sus propuestas, sus razones, sus motivaciones, incluso su línea ideológica. Pienso que ese es el deber de cada uno de los ecuatorianos, porque si bien tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y nuestra obligación es estar informado, es votar informado y luego no andarnos quejando que la asamblea tiene el 3% de aceptación. Pero si usted eligió, pues, no eligió una persona para decir, ahí está el problema. Entonces es siempre la invitación, pensemos, meditemos, tenemos tiempo todavía, miren, estamos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, 4 meses para que tomemos una decisión informada y para que de poquito a poquito vayamos conociendo a todos los candidatos. ¿Hay bastantes candidatos? Sí, hay bastantes candidatos, pero véale el lado bueno, tiene de dónde elegir. No deje que le polarice entre A y B, no, aquí hay 15 candidatos, 16 candidatos me parece en el Azuay. A la presidencia. A la Asamblea Nacional. Creo que hay 12, 13, no sé a la final cómo Entonces, busquemos a todos y cada uno de ellos y elijamos con conciencia y con responsabilidad. Ese siempre va a ser el llamado de atención para que después no nos andemos quejando y llorando ahí por los rincones de cada calle en obscuras. Sí, esa es la idea. Una despedida para los amigos, gracias. Porque luego ya me enojo y ya no hay como acabar bonito el programa. Gracias Carmen por el espacio, realmente me he sentido muy cómodo, le felicito por el programa, realmente un aporte muy importante para que la gente pueda realmente discernir entre quién va a elegir. Nosotros nos ponemos a consideración, los candidatos ponemos a consideración nuestro nombre, nuestra experiencia a la gente. La gente al final tiene que tomar una decisión y tomar una determinación sobre quién es la persona que más le representa a usted. Y sobre la base de eso tomar una decisión de un voto responsable para que sus representantes el día de mañana tengan la posibilidad de rendirles cuentas adecuadamente sobre las cosas que han hecho o que han dejado de hacer. Y en ese sentido, nosotros, Carmen, estamos listos para poder afrontar esta campaña electoral y, por supuesto, aceptar el reto de estar al frente de esta nueva campaña electoral. Así que muchísimas gracias, Carmen, por la oportunidad, por la invitación y nuevamente felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias, Leonardo, y chao, mis amigos políticamente incorrectos.